Bienvenidos hermanos a Grace Fellowship en español. Nos da gusto que se haya conectado. Vamos a orar y disponer este tiempo para alabar y glorificar a Dios. Después nuestro pastor Willy va a venir y nos va a dar su palabra. Oremos. Gracias Padre Celestial, gracias por este momento que nos das, que podemos, Señor, entregar nuestra alabanza, entregar nuestra gratitud hacia ti. Gracias Señor porque tú eres un Dios fiel, Señor, y todas las naciones cantarán lo fiel que eres tú. Gracias, Señor, por las promesas que nunca acaban, Señor, y gracias porque nos da, Señor, una nueva mañana y misericordia todos los días. Te pedimos que estas alabanzas, Señor, sean para glorificarte, Señor, y que sean salidas de un corazón puro, Señor, y un corazón verdadero, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Tú eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Oh sí, Señor. Te alabamos. siempre fiel, Tú eres fiel. tú eres fiel, siempre fiel, tú eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos Dios. Aleluya, aleluya, te adoramos Dios, eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos Dios, eres Señor. Eres Señor.
eres Señor, tú eres fiel. Gloria al Señor. Gracias, Padre Celestial. Te damos todo el honor, toda la gloria a ti. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor, de recibir alabanza diaria de tu pueblo, Señor. Alabado sea tu nombre para siempre. Oh, grande eres tú, Señor. Vida das y amor, traes luz a tinieblas forzadas, restauras todo corazón roto. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, alabaré, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré por siempre. Vida das y amor, traes luz a tinieblas, fuerzas das, restauras todo corazón roto. Grande eres Dios, es tu Aliento en mi ser, por eso alabaré, alabaré, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré por siempre, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, alabaré, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré por siempre. La tierra fuerte alabará y estos huesos cantarán. Grande eres Dios. La tierra fuerte alabará y estos huesos cantarán. Grande eres Dios. La tierra fuerte alabará y estos huesos cantarán. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, alabaré, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré por siempre, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, alabaré, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré.
Gracias, Señor, eres grande. En Filipenses 2, 5 al 8 dice: la actitud de ustedes deben ser como la de Cristo Jesús. Aunque Él era igual a Dios, no consideró esa igualdad como algo que aferrarse. Al contrario, por su propia voluntad se rebajó, tomó naturaleza de esclavo y de esa manera se hizo semejante a los seres humanos. Al hacerse hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Señor Padre, por lo que hiciste por nosotros, Señor, porque nos viste con ojos de amor y te entregaste por nosotros. Gracias porque no tomaste nada, Señor, tu gloria, Señor, sino te humillaste y fuiste obediente, Señor, y llegaste a la cruz y moriste por nosotros, Dios. Gracias porque también nos diste un ejemplo a seguir y podemos seguir tu conducta, Señor, tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor, por la obediencia que nos da, Señor, que podemos, por el Espíritu Santo, seguirte, Señor. Gracias, Padre, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Tu reino, la oscuridad venció. Llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar. Con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada. Veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. Oh, oh, A Jesús seguiré. oh, oh. Tu reino en la tierra se verá. Con tu esperanza la creación alumbrará. Para siempre vives en mi corazón. Ya no hay temor, vida encuentro en tu perfecto amor. Su trono dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada. Veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. Oh, oh, a Jesús seguiré. Oh, oh, su trono Él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios y mi Salvador. A Jesús seguiré, Pongo en Él mi mirada. veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. Oh, oh, A Jesús seguiré.
Jesús seguiré. Pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Gloria a tu nombre, Señor, tú eres maravilloso. Y a ti te seguiremos, Dios mío, por toda la eternidad. Tú eres digno, Señor, de ser alabado. Tú eres digno, Señor, de ser exaltado, Dios mío. Gracias por estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y preparamos, Señor, nuestros corazones para recibir tu palabra en esta bella mañana. Gracias, Señor. Aleluya. Buenos días, ¿cómo estamos? Le damos gracias al Señor por este nuevo día que nos da, por esta nueva oportunidad en poder escuchar su palabra, ¿no? Le damos gracias al Señor. Gracias porque el Señor te da esa oportunidad para que tú puedas escuchar su palabra. El Señor nos dio palabra la semana pasada en lo que nos dice que si amamos al mundo, el amor del Padre no mora en nosotros. Esto nos puede llevar a una pregunta: ¿cómo nos veía el Señor antes de que estemos en sus caminos? Dicho de otra forma, ¿cómo se describe la forma de vida propia de quienes no tienen una relación con el Señor? ¿Cómo se describe? ¿Cómo el Señor nos ve a aquellas personas que no están en sus caminos? ¿Cómo los ve? ¿Cómo era nuestra condición antes sin Cristo? ¿Cómo es nuestra condición actual con Cristo? Yo le ruego que vayamos al libro de Efesios, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Efesios, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Amén. Dice así la palabra del Señor: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Qué preciosa palabra que el Señor nos da. Aquí, de acuerdo al texto que nos da el apóstol Pablo, el cristiano no debe olvidar la condición espiritual desde la que Dios lo alcanzó, de donde Dios lo sacó para darle la bendición espiritual de la gracia, que es la vida eterna. Para enfatizarlo, el apóstol comienza recordando el pasado de los cristianos procedentes del mundo gentil. No sé cómo usted lo podría, qué nombre, qué calificativo le es más fácil, el mundo gentil, el pueblo pagano o incrédulo. ¿Cómo lo califica que éramos?
y nos dice la palabra de Dios que estábamos muertos. No se trata de una expresión figurada, sino de una realidad espiritual a consecuencia del pecado, al que Pablo llama transgresiones y pecados, o delitos y pecados, como dice otra versión. La palabra para transgresiones o delitos se usa para referirse a aquellas desviaciones de la senda recta. La persona se desvía de la senda recta, no se refiere a ello. Y sabemos que la palabra pecado se usa para hablar de todo pensamiento, acciones, palabras y obras que no dan en el blanco. Es decir, los actos contrarios a la voluntad de Dios. Esta situación produce la muerte espiritual, la presencia del pecado en la persona no regenerada le ha dado la muerte, y ese es el resultado y producto del pecado. Es un ambiente que se desenvuelve el pecador, es en ese medio que está aquella persona, y nadie puede evitar esa condición de muerte espiritual, porque la palabra de Dios nos dice: la paga del pecado es la muerte. La definición técnica de muerte es el cese de la existencia. Dejó de existir. En la Biblia, la muerte es el estado de separación que se produce entre el ser humano y Dios a causa del pecado. No existe una comunión entre esa persona que está muerta y Dios. Si le preguntamos a usted quién es la fuente de la vida, usted indudablemente va a contestar que es Dios. Correcto, es así. Es Dios la fuente de la vida. Es más, Él es la vida misma. Por lo tanto, toda persona alejada de Él está alejado de la vida. Y es, por lo tanto, muerte espiritual. El apóstol trata de establecer una separación entre el antes y el después de aquel encuentro que hemos tenido con Cristo. Y dice el pasaje que leímos: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en las cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. El que ha sido identificado con Cristo, aquella persona que le abrió su corazón al Señor, lo libera de la muerte para darle vida en Jesús. Hay dos tiempos bien marcados en la experiencia del creyente: el que anduvo en el mundo y el de la nueva vida en Cristo. Toda aquella persona que le ha abierto su corazón al Señor, en un momento dado estaba muerto espiritualmente. La forma de vida de los creyentes antes de la experiencia de salvación en Cristo era la de vivir como muertos, o si se prefiere mejor, vivir en esa esfera de la muerte. Esa era la forma natural y propia de cada uno de los que ahora son creyentes. Vivían en el tiempo del mundo, en armonía con la forma de la época, en plena identificación con el Espíritu, que marca el alejamiento de Dios y la rebeldía con Él.
un sistema espiritual debidamente organizado y dirigido por Satanás. Y se actuaba conforme a su voluntad. Yo te pregunto, ¿tú crees que el estilo de vida que tienes está de acuerdo con el Señor? ¿Tú crees que el Señor está de acuerdo conforme tú estás viviendo? Si no es así, estimado amigo, estimado amiga, este pasaje es aplicado a ti en tiempo presente, como lo fue para nosotros en tiempo pasado. Ahora, ¿en quiénes trabaja el maligno? Nos dice la palabra que leímos, ahora dice, ejerce su poder en los que viven en desobediencia, que ese era nuestro estilo anterior. El maligno opera en quienes son rebeldes, en quienes son desobedientes al Señor. Este sistema de rebeldía, este sistema de desobediencia es aceptado por la persona en una práctica de pecado y que lo acepta esa persona como una forma natural de una interrelación entre ellos. Ese es su medio ambiente, eso es lo que hace la persona. La persona dentro de su medio solo está relacionado con lo que es el pecado, nada más. Por lo tanto, el creyente que es ahora, vivía antes en una oposición a Dios, como el mundo lo está viviendo. Y el creyente antes tenía como Dios a Satanás y lo servía como lo está haciendo el mundo el día de hoy. La persona natural se niega a buscar una relación con Dios y sigue viviendo en desobediencia. No quiere saber de Dios o quiere saber de Dios a su manera, a su manera. Su propia acción pecaminosa le hace amar más las tinieblas que la luz a causa de pecado. La persona más ama las cosas del mundo que las cosas de Dios. Dios nos ha dado vida a quien estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos espiritualmente, estábamos muertos, ahora nos ha dado vida. Estábamos nosotros antes de venir a los caminos del Señor lleno de vigor, lleno de energía para hacer todo lo que era contrario a la santidad de Dios, para hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios. Nosotros caminábamos de acuerdo a aquel derrotero, aquella forma que nos guiaba este mundo. No éramos únicamente personas incapaces, no éramos únicamente personas débiles, sino que estábamos real y absolutamente muertos espiritualmente. No teníamos el sentido para comprender las cosas espirituales. Podríamos decir que no teníamos o no poseíamos aquel ojo espiritual para ver las cosas de Dios. No poseíamos aquel oído espiritual para poder escuchar la voz de Dios. ¿Por qué razón no lo teníamos? Por una sencilla razón. Estábamos muertos espiritualmente. Ahora, ¿cómo es un muerto? Usted conoce muy bien cómo es un muerto.
para que podamos comprender la condición de un cadáver, yo quisiera que me entiendan que esa es la metáfora empleada en este texto, ¿no? Esa es la forma como lo explica el apóstol para indicar cómo era nuestra naturaleza. Así como el cuerpo está muerto, está inerte, está insensible y llega a un punto de corromperse y pudrirse, así somos nosotros si no somos resucitados por la gracia del Señor. Muertos en nuestros delitos y transgresiones, en nuestras transgresiones y pecados, muertos en nuestros delitos y pecados, cargando a la muerte por dentro. Mire, usted y yo conocemos que las personas mueren de diferente manera. Hay personas que mueren en un accidente y pueden quedar totalmente destruidas. Físicamente esa persona está totalmente destruida. O puede darse el caso de alguien que de pronto le dio un paro cardíaco y esa persona pues quedó entera, ¿no? Hay muertos en las cuales se lo maquilla tan bien que parece que están vivos. Parece que están vivos. Así sucede realmente con las personas. Así sucede. Las personas son simpáticas por fuera, son atractivas por fuera, amigables, moralmente pueden ser muy bien. Sin embargo, a pesar de todo ello, están muertas espiritualmente delante de Dios. Hay otras personas que son borrachas, blasfemas, ellos están muertos. El pecado engendra muerte y la muerte lleva a una corrupción. Si la persona está perdida por el pecado, ¿cómo puede esa persona ser salva? Usted se puede preguntar, ¿cómo puede aquella persona que está muerto espiritualmente, tal como lo ha descrito la palabra, llegar a ser salvo? Si ha pecado, esa persona está condenada. Y es posible que esa persona se pueda salvar por sí mismo. Es imposible. Esa persona no puede salvarse por sí mismo. No puede ser rescatado de su propia ruina. Pero de conformidad, de acuerdo con la Escritura, la salvación solo puede ser posible por medio de la gracia de Dios. Y esa gracia tú la puedes tener el día de hoy. Una gracia inmerecida. La gracia debe ser por el favor inmerecido de Dios. Nadie va a decir, yo soy salvo por las obras que he hecho. Nadie va a decir, a pesar de todo lo que es, nos dice el pasaje que leímos, Dios es rico en misericordia. Qué precioso. Es rico en misericordia. Va a proveer para ti una bendición infinita de salvación. Y lo hace no porque lo merezca, no porque lo merezca el ser humano. Ya hemos visto lo perdido que estaba, ya hemos visto que era un muerto espiritualmente, sino que lo hace solo por la misericordia de Dios. Esa manifestación de misericordia divina, solo puede existir misericordia cuando hay alguien, podríamos decir, un pecador miserable que está buscando a Dios. Está buscando a Dios. Dios ama al pecador, odia lo que hace la persona.
Si tú eres una persona que no te sientes bien o que conforme con tu estilo de vida, tú consideras que no debe ser así, esta es tu oportunidad. Dios expresa su amor hacia ti. Te dice que los recursos de su amor y de su misericordia están al alcance tuyo. Es un amor incondicional, orientado hacia quienes merecieron tal afecto. Es un amor eterno que nos lleva a tener vida con Cristo, porque Dios es rico en misericordia. Lo que el apóstol está enseñando es que la vida nueva, la vida eterna, se recibe solamente mediante la unión con Cristo. Solo unidos a Cristo podemos tener vida eterna. Las consecuencias o la consecuencia de esa vida eterna es dejar de servir a las cosas del mundo y sus deseos. Puesto que Dios tiene misericordia, los pecadores, por medio de la fe puesta en Cristo Jesús, son perdonados, son convertidos, son salvados. No son salvados debido a que hubiera algo en ellos que lo merecieran, sino gracias al ilimitado amor de Dios, gracias a esa misericordia del Señor, a esa gracia de Dios, de tal manera que la fe es venir a Cristo, y cuando se viene a Cristo es el resultado de una misericordia divina. Encontramos nuestra vida al mirar a Jesús. Cuando miramos a Jesús encontramos vida, no en nuestra fe, sino en aquel que es la fuente de la fe. Todas las cosas se vuelven posibles para nosotros por medio de la fe. Dios quiere darte vida eterna. Dios quiere tener una comunión contigo. Te puedo preguntar, ¿cómo es tu vida actualmente? ¿Tu vida está de acuerdo a los parámetros del Señor? Tú puedes preguntar, ¿y cómo es la vida actual del creyente? Bien. La vida actual del creyente, en primer lugar, el creyente se vuelve sensible a Dios, a escuchar a Dios. El inconverso vive en el mundo de Dios, ve las obras de Dios, oye la palabra de Dios. Es probable que en algún momento asista a una iglesia y sin embargo no sabe nada de Dios. No sabe absolutamente nada de Dios. No sabe que Dios lo ama. No sabe que Dios ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. No sabe la persona que su salvación solo viene del Señor. No sabe la persona que puede llegar a tener vida eterna en el momento que le abre su corazón al Señor. Y hoy puede ser ese día. Hoy puedes llegar a tener vida eterna si tú le abres sinceramente tu corazón al Señor. Aquella persona que no tiene Cristo no es conocedor de Dios. Dios no ha entrado en él. No ha entrado aquella persona en contacto con Dios.
Por lo tanto, esa persona espiritualmente está muerta. ¿Ese es tu caso? ¿Ese es tu cuadro? La vida de Cristo es puesta en nosotros en el momento cuando somos, de acuerdo al pasaje que hemos leído, resucitados de nuestra muerte en el pecado. Cuán maravilloso es estar en esa comunión con Dios, estar en esa relación con el Señor, estar en una comunión total con el Señor. Cuán maravilloso es lo que el Señor desea de cada uno de nosotros, que tengamos una relación con Él. Y el deseo del creyente también debe de ser tener una relación con Él. La gloria de Dios es uno de los primeros propósitos que debe de ser en el creyente. Darle gloria a Dios por todo. Nos dice la palabra que Dios ama a su Hijo y nosotros también amamos a su Hijo. Oramos nosotros para que su voluntad sea hecha como en el cielo, así también en la tierra. El mundo no conoce la bendición de vivir en los caminos de Dios. No conoce el mundo lo que el creyente es capaz de sentir, aquel dolor que antes desconocíamos. ¿Cuál es ese dolor? Cuando hay una sombra de pecado en nuestros corazones. Sentimos un tremendo dolor, un tremendo temor, porque no queremos ofender a Dios, no queremos ofender al Señor. No tiene sentido que lo hagamos. Dios ha revivido nuestra conciencia, nos ha hecho más sensible. Y cuando caemos en pecado, o cuando hayamos caído en pecado, brota un tremendo dolor del corazón, sabiendo que le hemos fallado a Dios. Y venimos inmediatamente a arrepentirnos, a pedirle perdón. Esta vida nueva nos hace capaces de caminar con Dios. Eso es algo increíble, el andar con Dios. Yo te pregunto, ¿tú caminas con Dios? Me puedes preguntar, ¿cómo camina Dios? Quien posee esa relación, quien tiene esa relación con el Señor, puede oír lo que no puede ser oído, puede ver lo que no puede ser visto. Nos dice la Biblia cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que le aman. Hay un grupo para los que le aman y los que no le aman. Y luego agrega, pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Cómo? Por el Espíritu. Qué precioso. Si han recibido la vida por el Espíritu de Dios, sus oraciones son oraciones totalmente vivas. Son oraciones que llegan al trono de Dios. No son oraciones muertas. El que está vivo para Dios pide lo que necesita y cree que lo obtendrá. Esa es una oración viva y la iglesia debe de cuidarse de oraciones muertas. Ahora, ¿cuál es nuestra posición si Dios nos ha dado la vida? Si Dios nos ha resucitado en Él, ¿cuál es nuestra posición? En primer lugar, nuestra posición presente es
que hemos resucitado de los muertos. Estábamos muertos espiritualmente. Nos dice la Biblia que vivíamos en tinieblas. Nos dice la Biblia que salimos de la oscuridad a la luz. Estábamos muertos. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. No podemos vivir donde vivíamos antes. No podíamos vivir en ese estilo que vivíamos antes. A nadie le gustaría llegar a vivir en una tumba, que ahí es donde están los muertos. A nadie le gustaría hacerlo. Así el hombre, el ser humano, el creyente ha sido levantado una vez de los muertos por el poder del Espíritu Santo. Espiritualmente estaba muerto y ahora para la gloria del Eterno está vivo y vive eternamente. ¿Cómo es que hay personas que dicen que son parte del pueblo de Dios, pero al mismo tiempo aman al mundo? Hay personas que dicen que son creyentes, pero les encantan las diversiones del mundo. Yo te pregunto, ¿para qué seguir viviendo por lo que Él murió? Él murió por mis pecados, ¿para qué seguir viviendo en pecado? Él murió y me sacó de aquella tumba. Él me sacó de la oscuridad. ¿Para qué volver a la oscuridad? No tiene ningún sentido. La vida no ve ningún encanto en la muerte, porque son totalmente opuestos. Salid en medio de ellos, nos dice el Señor, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, nos dice su palabra, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, nos dice el Señor en su palabra, nos dice el Señor Todopoderoso. El creyente junto a Cristo es uno. Nos da vida con Cristo, decimos, cuando estábamos muertos en pecado, cuando estábamos muertos, cuando en realidad no teníamos nada con Dios. Dios en su infinita misericordia nos toca y nos da vida. La vida eterna es la vida que no puede morir nunca. Es aquella vida que permanece para siempre y que es implantada en nosotros. La vida del creyente es la vida de Cristo en el creyente. Nos dice el Señor, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Qué preciosa unión hay entre el creyente y el Señor. Comprendamos esto, estimado amigo, comprendamos esto, creamos eso, debemos de gozarnos en eso. Cristo y nosotros ahora somos uno y somos llevados a vivir juntamente con Él. Eso nos dice la palabra de Dios. Quiero que sepan que Dios sabía todo acerca de ti, todo sabía, inclusive antes que tú nazcas, vio cada victoria tuya, pero también Dios vio cada fracaso tuyo, vio cada tristeza tuya, vio cada dolor, vio cada sufrimiento en ti. Sin embargo, el Señor te escogió para que recibieras su amor. Dios quiere que tú recibas su amor. Él sabía cuánto tú te ibas a sentir desanimado, desanimada. Cuántas veces tú ibas a ceder ante el pecado. El Señor lo sabía. Y también sabía el Señor cuántas veces le desobedeces. Pero también el Señor sabe cuántas veces le vas a adorar
si le abres tu corazón al Señor. Tú fuiste creado para vivir de acuerdo con la voluntad del Señor, no de acuerdo como a ti te plazca, no de acuerdo como vive este mundo. Tú fuiste creado para conocer a Dios y experimentar su amor, experimentar su gracia, experimentar su misericordia. Él nos acepta, no por lo que hayamos hecho o lo que haremos en el futuro, sino por todo lo que hizo su Hijo por ti, por mí en el Calvario. Muchas personas, y finalizo con esto, tienen una idea equivocada sobre el amor de Dios. Creen aquellas personas que deben esforzarse en ganarlo, pero no es así. No es así. Hemos leído en el pasaje que estábamos muertos espiritualmente, éramos enemigos de Dios y ya Dios nos amaba. Te hago una pregunta. ¿Está herido tu corazón? ¿Tú te sientes, estás pasando por alguna dificultad? Yo te voy a decir, el corazón de Dios está herido en este momento por tu pecado. Y sin embargo, Él te ama y quiere tener una relación contigo. Aquel pecado que tienes no neutraliza su amor, no su capacidad para perdonar tampoco se disminuye. Si tú vienes a Él, si tú le abres su corazón a Él, a veces las consecuencias del pecado pueden parecer graves para cada uno de nosotros, pero una de las lecciones más grandes que uno puede aprender es que Dios utiliza nuestros peores errores para enseñarnos grandes lecciones, enseñarnos grandes cosas sobre su amor, sobre su perdón, sobre su misericordia. El enemigo te ataca con mentiras y atormenta tu corazón, tratando de impedir que tú te acerques a Él, y te aflige el enemigo. Pero yo te quiero decir que el maravilloso amor del Señor por ti está presente y está tocando las puertas de tu corazón. Jesús deja muy claro que Satanás es un mentiroso, Satanás es un asesino. Él vino a matar, a robar y a destruir, y no hay ninguna verdad en él. ¿A quién tú le crees? ¿A Dios o a Satanás? Él es el Señor, nuestro Señor es la fuente de nuestra fortaleza, es la fuente de nuestra esperanza. El Señor tiene la capacidad de sanar de perdonar cualquier pecado, de sanar cualquier herida, de restaurar lo que el pecado ha arruinado y quitado. Si tú vienes delante de Él en este momento, el mayor regalo, fíjate lo que sucede, estimado amigo, estimada amiga, el mayor regalo que Dios nos ofrece es el que tenemos más dificultad para recibir. Dios nos da su amor y el mundo lo rechaza. Dios está detrás de cada persona ofreciéndole su amor y el mundo lo está rechazando. Esperamos que tú no seas una de esas personas. Hay personas que piensan que el Señor jamás podrá amarlos. Eso es totalmente falso. Él nos creó y nos ama. Nos dice el pasaje, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. En el pasaje que leímos, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. ¿Y qué pasó?
nos dice el pasaje, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, por ti y por mí, nos dio vida eterna con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. ¿Tú crees a la palabra del Señor? ¿Tú crees aquello? ¿Tú crees que puedes tener vida espiritual? No dejes que ninguna duda, ninguna decepción enfríe ese amor por Dios. Dios no acepta el pecado, como lo dije hace un momento, pero Él jamás te dará la espalda si tú lo buscas sinceramente, si tú buscas su perdón, si tú buscas su reconciliación, si tú buscas su misericordia. Dicho en un término sencillo, su amor nunca deja de ser, porque te ama, y porque te ama envió a su Hijo. El Salvador, nuestro Señor Jesucristo, puede transformar una vida desesperada por medio del poder del Espíritu Santo. La razón por la que nuestra vida cambió fue porque fuimos tocados por el eterno e incondicional amor del Señor. Y hoy te está tocando ese amor. No vivas encerrado, no vivas encerrada en tu yo. Observa las expresiones de gracia y observa las expresiones de compasión de parte de Dios. La Biblia nos motiva a recordar de que fuimos salvos y nos desafía el Señor. Nos desafía el Señor a tener una nueva actitud que refleje el amor eterno de Dios en nuestras vidas. ¿Tú estás dispuesto a ello? ¿Tú estás dispuesto a abrirle tu corazón al Señor? Puedes preguntar cómo se hace. Hemos visto que estábamos muertos en pecados. Muertos totalmente. El muerto es insensible, pero Dios lo toca a la persona. Y Dios te está tocando el día de hoy y quiere tener una relación contigo. Quiere tener una comunión contigo si tú le abres su corazón. Y el primer punto es pedirle perdón por nuestros pecados. Tú y yo hemos pecado. Tú no vas a decir que nunca has pecado. Por lo tanto, necesitamos pedirle perdón al Señor de todo corazón. Y en el momento que lo hagamos y le digamos al Señor que entre en nuestras vidas, Él va a entrar en tu vida y tú le vas a pertenecer a Él. ¿Lo quieres hacer? Yo invito a ti, si estás con alguien más, también esperamos que esa persona le pueda abrirle su corazón al Señor. Ábrele tu corazón al Señor. Repite conmigo si tú lo deseas. Inclina tu cabeza, por favor. Cierra tus ojos y dile al Señor lo que hay en tu corazón. Dile al Señor, Él te va a escuchar, Él no va a cerrar, Él no va a tapar su oído, no va a cerrar su corazón. Dile al Señor lo que le quieras decirle. Señor, vengo delante de ti para darte gracias por la vida que me das. Gracias por esta oportunidad en escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que perdones mis pecados. Te pido perdón, Señor. Y también te pido que por favor entres a mi vida. Te acepto como mi Señor y Salvador. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por la vida eterna que me das. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, te quiero felicitarle y darle gracias al Señor, darle gloria al Señor por ello. Te indico de que nosotros
Los días miércoles tenemos un estudio bíblico en Zoom. Si tú deseas entrar, participar del estudio, yo te envío la clave para que puedas participar. Los días viernes tenemos nuestro tiempo de oración. Y el domingo tenemos también la palabra de Dios. Yo te recomiendo que tú pongas en tu portal esta grabación para que otras personas también puedan gozarse y ser bendecidos de este mensaje de Dios. No tengas vergüenza, no te desanimes, no digas, uy, ¿qué van a pensar? Preocúpate de lo que Dios piense de ti. Que tengas una semana muy bendecida. Que el Señor te guarde y te bendiga. Amén.